¿Cuál es el fallo de la vida real que has experimentado que aún no puedes explicar? A mi hermano le dispararon en el estómago y la bala rebotó y cayó al suelo. Aparentemente había viajado una gran distancia y había perdido mucha velocidad. Dejó una pequeña marca, pero eso fue todo. O simplemente eres a prueba de balas y no quieres que nadie lo sepa. Una vez, cuando corría por el vecindario por el que había corrido cientos de veces, crucé una calle y de repente perdí el sentido de la dirección. Lentamente me detuve e intenté orientarme con los letreros y señales de la calle, pero nada tenía sentido. Lo sé, suena a demencia, pero solo tenía 30 años y nunca lo había experimentado antes ni lo volví a experimentar desde entonces. Fue como si la matriz de memoria se reseteara, aunque mi cuerpo aún recordaba la dirección en la que iba. Me pasó algo similar una vez. Entré en mi edificio y no podía recordar cómo llegar a mi apartamento, así que caminé por todos los pasillos y pisos tratando de encontrarlo, pero perdí totalmente el sentido de la dirección, aunque sabía dónde estaba. Fue muy extraño. Una clásica tormenta de verano se acercaba rápidamente. Hacía mucho viento, pero aún no llovía. Siempre me ha fascinado el clima, así que salí y me senté en una silla de jardín. Estaba sentado en el medio de mi patio, a unos 3 metros de cualquier cosa cuando me golpearon en la cara con un trozo de pan. Había mucho viento, pero no en el momento en que me golpearon. Lo llevé adentro para mostrarle a mi familia y a nadie le importó. Nunca se me ocurrió una explicación razonable. El pan debe haber estado rancio para que el pájaro que lo llevaba lo soltara y dijera, bah, esto no vale la pena. Esto me lo contó mi mamá. En la habitación de mis padres había un armario principal realmente grande. Técnicamente era solo un armario, pero tenía 2 puertas para entrar. Entre las 2 puertas había un estante alto y una barra para colgar la ropa. Por lo tanto, funcionaba como 2 vestidores separados, pero se podía caminar de uno a otro agachándose debajo de cualquier ropa colgada en la barra del medio. Una noche ella estaba en su lado del armario y vio a través del espacio entre el estante y la barra de la ropa, que mi padre entró a su lado del armario. Oyó cómo se deslizaban las perchas metálicas mientras él buscaba algo para ponerse y vio la ropa en el centro mientras la cepillaba del otro lado. Desde su lado del armario, ella comenzó a hablar con él sobre alguna cosa al azar. Entonces oyó que se abría la puerta del baño. Asomó la cabeza fuera del armario para ver claramente a mi papá saliendo de la ducha. Volvió a mirar al otro lado del armario y no había nada. Y hasta el momento en que asomó la cabeza para mirar la puerta del baño, juraría que podía ver a mi papá en ese armario. Una mañana me desperté, me levanté de la cama, me cepillé, desayuné, como de costumbre, y entonces me dediqué a aprovechar mi día libre. Me paseé un poco por la casa, jugué con mi DS por un rato, tomé mi guitarra. Una mañana perezosa, de repente, me encontré conduciendo mi automóvil un par de ciudades más adelante, camino a una tienda local. Me detuve e intenté ordenar mis pensamientos. Recordé despertarme y alistarme, regar las plantas, limpiar mis cosas en la sala de estar y luego saltar a mi automóvil. Pero también recordé haber hecho todas las cosas propias de mi día libre esa mañana. Quiere decir que de pronto fusioné 2 días separados en uno solo y mantuve ambos recuerdos. Me encontraría con alguien en la estación de tren de Craigslist para venderlo mi viejo teléfono por $200. Me hizo saber cuándo iba a llegar y qué ropa llevaría puesta. Llegué allí, vi a un tipo que coincidía con la descripción y le mostré el teléfono. Echó un vistazo, me dio $200 y siguió su camino. Cuando comencé a caminar de regreso a casa, recibí una llamada telefónica del comprador original, que me decía que acababa de llegar a la estación de tren y me estaba buscando. No tenía idea de qué decir. ¿A quién diablos le vendí mi teléfono? Mordí un plátano una vez y se escuchó como si en su lugar mordiera una manzana. Se supone que debes pelar el plátano antes de morderlo. No soy el tipo de persona que tiene muchos amigos, pero los amigos que mantengo son sagrados para mí. Una noche, cuando salía de una estación del metro, en Rotterdam, para ir a mi apartamento cerca de allí,
Vi que un viejo amigo que no había visto en carne y hueso en muchos años se dirigía al metro. Grité su nombre, se dio la vuelta, me saludó e hizo ese conocido gesto de llámame. Luego las puertas se cerraron y el metro se fue. 30 segundos después, sonó mi teléfono. Era mi amigo, diciéndome que acababa de verme subir al tren que él solía tomar para ir a casa desde el bar. Aparentemente, había sonreído, saludado, y gesticulando comillas llámame. La puerta se había cerrado y el tren había partido. Lo escalofriante es que yo vivía en Rotterdam. Él vivía en Enschede. Eso está a poco más de 200 kilómetros de distancia. Nuestro colchón no tenía esas pequeñas asas de cuerda que sirven para llevarlo de un lado al otro. Estoy absolutamente seguro de que no las tenía. La semana pasada, mientras estaba quitando las sábanas y poniéndole las nuevas, vi que tenía asas. Tengo demasiado miedo de volver a revisarlo. Tu esposo, tu compañero, o lo que sea que llevas contigo a la cama reemplazó el colchón. Él se sintió demasiado avergonzado para decírtelo y pensó que nunca notarías la diferencia. Básicamente, sentí que retrocedí en el tiempo. Estaba caminando por la acera a lo largo de una carretera muy transitada cuando, de repente, con un paso, todo cambió a mi alrededor. Era un día loco y caluroso, pero de repente hacía frío y estaba nublado. Solo había unos pocos carros en la carretera y mucha gente montaba en bicicleta. Recuerdo haber visto a una chica con un vestido azul por el rabillo del ojo. Fue tan surrealista, pero con el siguiente paso volví a la realidad habitual y hasta el día de hoy no tengo idea de lo que sucedió. Soñé que estaba en un tren que se estrelló. El chico frente a mí había sido decapitado, el vagón del tren se incendió antes de caer de un puente al agua. Me ahogué. Desperté en pánico, me di cuenta de que no estaba muerto y me volví a dormir. Tuve exactamente el mismo sueño, una y otra vez y otra vez. Al día siguiente, arrastrando mi cuerpo cansado al trabajo, me preguntaba por qué mi mente había decidido jugar como una videocasetera dañada con este sueño en mi mente, y de pronto, pasé por el escritorio de los candidatos de empleo, con su pila diaria habitual de periódicos. Allí vi la noticia. La noche antes, un tren se había estrellado antes de caer al río desde un puente. Más tarde se supo que el choque produjo algunas heridas terribles, incluida una decapitación. Era un joven adulto con pocos recursos y no tenía televisor y tampoco lo tuve hasta unos años después de este sueño. Estuviste en ese tren en otra dimensión. Era verano y mi abuelo, mi abuela, mi mamá y yo estábamos trabajando en el jardín. Es un jardín bastante grande y hay siempre mucha hierba que cortar y otras cosas por el estilo. Después de todo ese trabajo, mi mamá siempre nos preguntaba si queríamos un poco de refresco, porque todos tendríamos sed por el trabajo. Era de noche, pero aún hacía bastante calor. Después de que todos tomaron refresco, mi mamá me pidió que lo volviera a poner en el refrigerador del sótano, que era usado como sala de estar, y solo una pequeña parte era para almacenamiento. Así que fui al sótano, y, por favor, quiero que tengan en cuenta que la habitación con el refrigerador está a solo unos 20 o 30 segundos, y debes pasar 2 puertas con cortinas antimosquitos. Puse el refresco en la nevera, la cerré y salí. Parece normal, ¿verdad? Excepto que tuve que hacer esto 3 veces. El refresco reaparecía cada vez que lo ponía en la nevera y le daba la espalda. Todos estaban afuera, y solo había una botella de refresco en la habitación. Hasta el día de hoy, todavía estoy confundido sobre lo que sucedió. Probablemente ha habido más momentos como este, pero este es el que más recuerdo. Es como estar metido en una de esas locas películas. Cuando tenía unos 6 o 7 años, mi gato murió. Fue la primera vez que experimenté la muerte y realmente me sacudió. Aproximadamente un mes después, vi a mi gato, tan claro como el día, entrar a mi habitación. No me asusté y no lo cuestioné. Me agaché para acariciarlo y de repente se fue. Esto sucedió varias veces más hasta que conseguimos 2 nuevos gatos. Cada vez que sucedió, no pasó por mi mente el hecho de que estaba muerto. Los gatos son tan tercos que incluso se niegan a irse después de morir.
Cuando era niño, lancé una banda de goma con mis dedos a una portería de fútbol. La banda de goma, completamente intacta, quedó enrollada alrededor de una de las cuerdas de la portería de fútbol. No tengo la más mínima idea de cómo sucedió eso. Jugar fútbol podría ayudar a prevenir esas cosas con las bandas de goma. Esto sucedió hace unos 6 años. 3 amigos y yo fuimos a un concierto en una de las avenidas más grandes de Ciudad de México. Uno de mis 3 amigos es una chica. El concierto terminó y salimos hacia un punto de encuentro que habíamos acordado fuera de lugar para elegir un taxi y salir juntos. Había alrededor de 100,000 personas allí, así que inevitablemente nos separamos, pero fuimos al punto de encuentro. Esperamos a mi amiga durante unos 15 minutos cuando comenzamos a preocuparnos, así que comenzamos a llamar a su teléfono. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas presentes en el lugar que intentan hacer llamadas telefónicas, las líneas se congestionaron y las llamadas no salían o no se recibían, por lo que comenzamos a preocuparnos mucho. Después de otros 10 minutos tratando de llamarla, recibí una llamada de ella. Ella sonaba extremadamente triste y angustiada. Ella dijo: "Hola Sebastián, estoy bien, ya estoy en mi casa, todo está bien". Inmediatamente me asusté ya que esto era imposible. Ella vivía a 2 horas de distancia y no había pasado ni una hora. Nos asustamos muchísimo e intentamos llamarla y comenzar a llamar a algunos policías, porque siendo Ciudad de México, pensé que había sido secuestrada. 30 segundos después de la llamada, ella salió entre la multitud con un aspecto muy frío. Le grité, preguntándole qué demonios le pasaba. La cosa es que se veía muy sorprendida por esto. Ella negó haber hecho alguna llamada telefónica, dijo que lo intentó, pero no pudo obtener señal. No le creímos, así que miramos su teléfono y no obtuvimos constancia de que se hubiera realizado la llamada. Después de esto, tomé mi teléfono para mostrarle la llamada y tampoco hubo registro de que la llamada hubiera sido recibida. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que sucedió, porque la voz del otro lado del teléfono era la suya y ella sabía detalles sobre mí y mi nombre. Mi novia y yo estábamos hablando en su jardín. A mitad de la frase, sentí algo malvado a mi izquierda. Dejé de hablar y me di vuelta. Ella también lo hizo. Vi una especie de humanoide sombrío a unos 10 metros de distancia. La luz era suficiente para ver que obviamente no era una persona. Ella me preguntó comillas, ¿puedes ver eso? Ella no entendía por qué dejé de hablar. Asentí sin mediar más palabra. Ambos corrimos adentro. No tengo idea de qué era. Lo llamaría un truco de la luz, pero tengo la sensación de que fue algo más. Me encanta, como si correr a esconderse dentro de casa va a evitar que un espíritu maligno te ataque. En secundaria hice tiro con arco, y un día, en la práctica de tiro, uno de los chicos nuevos disparó a la diana exactamente, justo en el centro. Esto no es tan notable. Dispara suficientes flechas y tarde o temprano una de ellas dará en la diana. Pero todos estaban siendo amables y estaban felicitándolo. De repente, una voz en mi cabeza, que sonaba como yo, pero no me sentía como si yo hablara, dijo: sí, pero Lynn está a punto de hacer lo mismo. Y pude ver en mi mente a Lynn disparando una flecha, volando por el aire y golpeando la diana en el centro. Luego, tal vez 3 o 4 segundos después, veo como Lynn dispara y la flecha y vuela exactamente en la trayectoria que había visto en mi cabeza, y aterriza con un golpe en la diana. Todos felicitaron también a Lynn. Ella también era nueva, y yo me quedé a un lado preguntándome qué pasó. Sucedió una vez más un mes o 2 más tarde también. Vi en mi cabeza que algo sucedería exactamente como sucedió unos segundos después. Sin embargo, he olvidado los detalles de la segunda vez, y nunca ha sucedido desde entonces. Cuando tenía entre 13 y 14 años, me fui de viaje a otro estado con el grupo de jóvenes de mi iglesia. Viajamos por el país durante horas en una región en la que nunca había estado antes. Finalmente terminamos en un pequeño pueblo. Estaba mirando por la ventana y me di cuenta de que conocía esta ciudad como si hubiera vivido allí antes. ¿Cómo sabía que la oficina de correos estaría unas cuadras más adelante a la derecha? Y luego, efectivamente, allí estaba. Más raro aún es que sabía cómo se verían los edificios.
Predije la ubicación de todos los puntos de referencia en la ciudad antes de que estuviéramos lo suficientemente cerca como para verlos, y todas las predicciones fueron correctas. Fue muy espeluznante y puso a los otros niños en el autobús un poco molestos conmigo. Suscríbete, comparte con tus amigos, dale like y a la campanita para recibir notificaciones, me ayudarías mucho. Gracias.